Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas y análisis de temas que interesan a la comunidad. Ecuador, al igual que otros países de la región, atraviesa por una situación económica complicada, entre otros factores por la caída del precio del petróleo, shocks externos que se han evidenciado también en otro tipo de circunstancias que han limitado la economía ecuatoriana. Sin embargo, se evidencia en los últimos meses una recuperación moderada y leve, como han reconocido las mismas autoridades económicas del gobierno. Para tratar este tema, que es de mucho interés para la comunidad, hemos invitado al superintendente de bancos, justamente para revisar varios indicadores de interés e importancia. Cristian Cruz Rodríguez nos acompaña justamente el día de hoy. Él es el superintendente de bancos, tiene una maestría en economía y finanzas, una subespecialización en sociología y una maestría en economía, finanzas y macroeconomía. Con él vamos a dialogar sobre estos temas de interés para la comunidad. Bienvenido a nuestro programa Ecuador no para, superintendente. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación. Quisiera que arranquemos por lo que habíamos dicho. ¿Qué ha significado para la economía ecuatoriana estos shocks externos que se han evidenciado en varios indicadores y múltiples factores, como es la caída del precio del petróleo, los commodities, shocks que sin duda han limitado la economía nacional? Bueno, la economía ecuatoriana en sí, la economía latinoamericana y la economía mundial en los dos últimos años, porque en sí la caída del precio del petróleo arranca más o menos en el último trimestre del año 2014. Es decir, ya hemos tenido que enfrentar 2 años de este shock externo, principalmente por un tema de la caída de los precios de los commodities, en el caso del Ecuador, puntualmente el tema del precio del petróleo, ahondada por una apreciación del tipo de cambio, es decir, que el dólar se volvió menos competitivo, volvió a nuestras exportaciones menos competitivas en el mercado internacional, lo cual ahondó en una crisis de un shock externo que ha tenido que enfrentar nuestro país. Eso lo hemos visto y lo tuvimos que vivir a lo largo del año 2015, cuyo efecto principal fue en el monto de la liquidez que ingresó hacia el país. Es decir, la economía ecuatoriana más o menos en el año 2015 dejó de recibir alrededor de 7.000 millones de dólares. En el 2015 exclusivamente. En el año 2015. ¿Eso qué fue lo que ocasionó? En el sector financiero, en el sector bancario, tuvimos una reducción del monto de los depósitos de alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Y esto por qué sucede? Si entran menos dólares a la economía, producto de que el Ecuador exportó menos por la apreciación del tipo de cambio, porque le ingresaron menos divisas por la caída del precio del petróleo, lo que ocasionó fue una disminución de la liquidez interna de la economía. En un momento las autoridades económicas hablaban de que ha dejado de recibir las finanzas públicas más de 10.000 millones de dólares, porque si sumamos los 7.000 a lo que ha sucedido en el año 2016, más o menos estamos hablando de esa cifra. Pero ¿cómo ha podido el Estado ecuatoriano, las autoridades económicas, afrontar esta situación sin tomar medidas de shock que habitualmente se tomaban en otros gobiernos? Bueno, las medidas económicas que se han venido tomando, que las autoridades económicas tomaron oportunamente desde el año anterior, lo que buscaron fueron precautelar el sector externo. Es decir, en un escenario de este shock externo, porque dejaron de ingresar dólares por venta de petróleo, dejaron de ingresar dólares a la economía por exportaciones, había que precautelar el sector externo. ¿Qué medidas se tomaron de manera oportuna? La implantación de salvaguardias, que lo que buscaba era proteger a la economía ecuatoriana. Pero también muy cuestionadas por el sector exportador, por el sector privado, por los industriales, por las cámaras. Bueno, pueden haber sectores puntuales de la economía que cuestionen cierto tipo de medidas porque les afecta o porque puede existir algún tipo de impacto sobre ese sector en particular. Pero las medidas no se toman por un sector en particular, sino se toman para precautelar a la economía en general. En este caso, las medidas como la salvaguardia, lo que buscaba era precautelar el
salida de divisas en un escenario en el cual las divisas dejaron de entrar a la economía. Si realmente el objetivo era precautelar el modelo de pagos que tenemos como es el de dolarización, se tenían que tomar medidas que precautelen que dejen de salir dólares en un momento en que los dólares dejaron de ingresar a la economía. Ahora, la economía en este momento está preparada ya para el desmonte de las salvaguardias. Se había hablado que ya había una fecha que se alargó, se postergó para el próximo año, pero en definitiva, ¿ya estamos listos para un desmonte de las salvaguardias? Bueno, creo que la economía gradualmente se tiene que preparar para poder enfrentar un desmonte de salvaguardias. En algo el precio del petróleo en este tiempo se ha mejorado, pero sobre todo ha podido estar estable. Hay que ver cómo evoluciona el tipo de cambio del dólar frente a otro tipo de monedas y ver cómo podemos estar en lo que se refiere al sector externo. Hay otro tema que también se ha insistido muchísimo, especialmente en el último año, quizás un año y medio. Se ha hablado de que Ecuador atraviesa una crisis económica. Muchos sectores opositores al gobierno han reiterado en esto, que no es dificultad económica, sino crisis económica. Quisiera un poco que nos puntualice qué significa una crisis económica para una nación, cuándo está en crisis económica y por qué el gobierno no ha dicho más bien que hay dificultades, pero no ha reconocido que hay crisis económica. Bueno, creo que más que poner a discutir un tema de terminologías, sí ha existido un periodo de recesión en la economía en lo que se refiere a las tasas de crecimiento, tanto interanuales como de la evolución del crecimiento trimestral. ¿Ocasionado por qué? Por un shock externo. Shock externo que no se ocasionó por decisiones propias del gobierno o del país. No por las políticas económicas del gobierno. Por decisiones propias de este país, sino por shock externos. El Ecuador no tiene capacidad de decidir sobre el precio del petróleo. El Ecuador en un modelo de dolarización no tiene la capacidad de decidir sobre su tipo de cambio. Respondemos de cómo ese tipo de cambio se aprecia o se deprecia en función de las relaciones comerciales de los demás países. Lo que sí puede hacer el país es tomar medidas que precautelen el desarrollo y sobre todo la continuidad del modelo de dolarización que tenemos y que sobre todo estas medidas que se tomen no afecten a la mayor cantidad de ciudadanos. Es decir, que se busque precautelar que las medidas no afecten al ciudadano común, que no afecte a la ciudadanía en general, sino que más bien lo que busque es precautelar el modelo. ¿Cuándo un país está en crisis económica? Bueno, conceptualmente hay algunos diferentes modelos en los cuales uno puede definir si es un tema de crisis, si es un tema de recesión, pero lo que sí estuvo claro es que la economía ecuatoriana atravesó momentos en los cuales tuvo un tema de decrecimiento en su actividad. ¿Ocasionado por qué? Porque faltaba liquidez. ¿Qué es el aceite que hace que cualquier economía funcione? Es la liquidez. O sea, la cantidad de liquidez en una economía es lo que hace que el motor de la economía funcione de mejor medida. Es así como cuando tuvimos en el año anterior esta disminución de depósitos de alrededor de 3.000 millones, el sector financiero, ¿cómo respondió? Con una disminución de los montos de colocación de crédito. Esa disminución de la colocación de crédito tiene un efecto sobre la economía en general, efecto que se ve reflejado en ¿qué? En actividad económica, que a la larga deriva en niveles de empleo y también deriva en niveles de crecimiento. Como habíamos dicho desde un inicio, si bien atravesamos una situación económica difícil, pero al mismo tiempo se evidencia una recuperación de la economía nacional. ¿Qué indicadores tenemos para justamente reiterar y decir claramente que hay una recuperación en la economía? Bueno, adicionalmente a los indicadores que ya el Banco Central ha hecho públicos de un mejor crecimiento del último trimestre, desde el lado del sector financiero, desde el lado bancario, nosotros podemos ver cómo, a comparación del año anterior, en que tuvimos una disminución de 3.000 millones de dólares de los depósitos, en lo que vamos de este año, es decir, en los 9 primeros meses, hemos tenido una recuperación de 2.460 millones de dólares. Es realmente importante ver cómo en todo este año hemos podido recuperar la disminución que tuvimos en el año 2015, producto del shock externo. Lastimosamente, esta recuperación de las obligaciones con el público, de la liquidez de la economía, no se ha visto traducida en los mismos niveles en los montos de colocación de crédito. En lo que vamos del año, únicamente se ha logrado colocar 312 millones de dólares adicionales en comparación a diciembre. Es decir, todavía el sector financiero, la banca, debe
colocar esta recuperación de la liquidez en nuevas operaciones de crédito. Porque la banca anunció hace un par de meses que ponía a disposición 10.000 millones de dólares, justamente para colocar créditos de diferentes conceptos en la economía nacional. Bueno, la banca privada hizo un ofrecimiento de colocación de crédito en el segundo semestre de 10.000 millones de dólares adicionales. Al parecer de la Superintendencia de Bancos como organismo de control, ese monto no era muy superior a lo que ya se colocó en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses se colocaron ya alrededor de 9.500 millones de dólares. Es decir, la banca está en la capacidad de colocar mucho más allá de esos 10.000 millones de dólares que ofreció. ¿Por qué? Porque su liquidez ha mejorado de una manera permanente. Hay un cambio completo en la tendencia del tema de la liquidez. Yo quisiera mostrarle rápidamente un gráfico, no sé sobre qué cámara podemos ver. Entonces, aquí efectivamente nosotros podemos evidenciar un cambio en la tendencia. Estos fueron los meses del año 2015, en la cual hubo una caída mensual de los saldos de las obligaciones con el público. En el lado de acá podemos ver cómo ya en el año 2016 mensualmente tenemos recuperación en la variación de los saldos de los depósitos. Pese a que 2 meses también hubo caída, ¿no? A pesar de que hubieron par meses en los cuales hubieron caída, puntualmente en el mes que más hubo fue en el mes de abril, ¿producto de qué? Que es un mes en el cual se cancelan impuestos. Entonces salen recursos del sector financiero que pasan al fisco porque es un mes en que se cancelan impuestos. Bueno, también coincidió con el tema del terremoto. Así es, y coincidió justamente también con el mes siguiente al tema del terremoto. Pero es evidente, como ustedes pueden ver, que hay un cambio en la tendencia. Con estos indicadores es que nosotros podemos asegurar que existe un mejoramiento de la economía ecuatoriana que se ve traducido en mejoramientos de los niveles de liquidez que esperamos que se vean que se transfieran a colocación de nuevas operaciones de crédito. El crédito en una economía es sumamente importante porque es un dinamizador de la economía, va a generar crecimiento y también va a generar empleo. Ahora, un concepto que maneja siempre la banca, el sector financiero, es la confianza. Entonces, ¿usted cree que ya estos sectores evidencian confianza, pese a que no entregan todos o no colocan todos los recursos que habían anunciado, pese a que mantienen todavía un poco de reticencia en algunos sectores, pero existe confianza para poner a disposición de la comunidad los recursos? El sector financiero nunca tuvo un problema de confianza, aún en el año 2015, que fueron los peores momentos del shock externo. En ningún momento, a lo largo de todo el proceso de shock externo que tuvo la economía ecuatoriana en este periodo de recesión, el sector financiero ha tenido un impacto negativo. Pudimos ver cómo el sector se pudo adaptar, si bien es cierto tuvo una disminución del saldo de sus depósitos, no pudo colocar el crédito en la manera que hubiera buscado, existió también una disminución de la rentabilidad del sector financiero, pero nunca el sector tuvo una crisis de confianza. La ciudadanía siempre confió y vio que el sector financiero es un sector solvente y un sector financiero líquido. Y también tiene la seguridad de que existe un organismo de control como la Superintendencia de Bancos que día tras día lo que hace es garantizar que todos los bancos privados que funcionan en el Ecuador están haciéndolo de manera óptima. Esto se traduce sin duda en que, de acuerdo a los indicadores, en el segundo semestre de este año la economía creció un 0,6%, muy diferente a lo que sucedió el año anterior, en el mismo lapso. Justamente esta recuperación de la liquidez que pudimos observar en el gráfico durante casi todo este año, acompañado con la recuperación de los montos de colocación de crédito. En este año ya se van colocando 312 millones de dólares de operaciones nuevas. Solo en el último mes, en el mes de septiembre, el saldo del crédito subió en los bancos privados en 135 millones. Esto ayuda a la reactivación económica y por ende a poder cambiar ese ciclo y ya vemos una tasa de crecimiento positiva en la economía. ¿Cómo también lo vemos esto traducido, por ejemplo, en una reducción del indicador de mora? El indicador de mora actualmente en el último trimestre tuvo un proceso de recuperación. Pasó del 4.31% con el que cerramos junio a haber cerrado el tercer trimestre en el mes de septiembre con un 4.05%. Eso es un reflejo de que la actividad económica en el Ecuador se va nuevamente levantando, mejora la liquidez, mejora el crédito y por ende va a mejorar también indicadores como es el de la mora que va cayendo gradualmente. En concreto, ¿qué hechos evidencian y confirman la mejora de los indicadores que estamos mencionando?
Bueno, creo que está claro el tema de que hay una mejora en el desempeño de la economía a través de ya una tasa de crecimiento dentro del último trimestre de la economía ecuatoriana. Eso está acompañado por una recuperación permanente de los depósitos a lo largo de este año. Vemos ya una reactivación en los montos de colocación de crédito y vemos al mismo tiempo una disminución de la tasa de mora. Esperamos que todo esto se traduzca en ver también mejores desempeños de los indicadores como es el tema de empleo, y estamos seguros que en lo que queda de estos 3 meses de la economía ecuatoriana, continuando con la tendencia de lo que hemos podido revisar en este trimestre, vamos a cerrar con mejores indicadores de lo que hemos proyectado. Esta situación política que se traduce en la campaña electoral, que oficialmente debería arrancar en el mes de enero, los 45 días, porque las elecciones son en febrero, el 19 de febrero, pero esta situación política puede ser una circunstancia complicada para un crecimiento sostenido en los próximos meses. Bueno, lo que no hay que caer es en un proceso de que dentro del proceso político se genere inestabilidad o se trate de posicionar conceptos de desconfianza sobre la economía. Yo creo que la ciudadanía va a poder apreciar cómo a lo largo de lo que falta este año 2016 las condiciones económicas van a mejorar. Esperemos que mejoren al punto de que cuando entremos ya en el proceso de campaña electoral del próximo año, del primer trimestre, no afecten los discursos electorales de cualquiera de los partidos que están en este proceso al buen desempeño que va a tener la economía en el último cierre del 2016 y que esperamos que esto continúe a lo largo del año 2017. Bueno, eso es lo ideal. Sin embargo, el tema económico será central en el discurso de diferentes actores políticos que participarán en la campaña electoral. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos enseguida. Estamos conversando con el superintendente de bancos, revisando indicadores, mirando cómo la economía ecuatoriana ha mejorado en el último trimestre y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Reiteramos, un año complejo por el tema electoral. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con ustedes, amigos televidentes. Estamos con el superintendente de bancos para conversar sobre los diferentes temas que tienen que ver con la situación de la economía ecuatoriana. Y aquí tiene que ver mucho con factores que hemos hablado del mayor crecimiento, lo que significa ya la balanza de pagos, la misma reserva internacional que es fundamental para el manejo económico. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, podemos apreciar cómo en los últimos meses la balanza comercial ha podido recuperarse
acompañada del mejoramiento del precio del petróleo. No podemos negar que uno de los principales productos de exportación que tiene la economía ecuatoriana es el petróleo. Sigue siendo el petróleo. Si bien es cierto, hemos diversificado sobre los productos, se ha tratado de buscar nuevos mercados, el petróleo todavía tiene un porcentaje importante dentro del total de exportación. Pese a que no ha ingresado los recursos al presupuesto general del Estado, al menos en los últimos 2 años. Bueno, si nosotros vemos la caída del precio del petróleo en los 2 últimos años, que se vio agudizado en el primer trimestre de este año, ya en los últimos meses hemos visto cómo se ha logrado estabilizar y, si bien es cierto, no hemos observado precios como los que teníamos antes de 80, de 100 dólares, sí ya tenemos un precio estable del petróleo, lo cual ha permitido que la balanza comercial se recupere y por ende todo lo que es la balanza de pagos tenga un mejor comportamiento, que se ve derivado en ¿qué? En un mejor desempeño de la Reserva Internacional. ¿Cómo estamos en cuanto a la Reserva Internacional? Bueno, la Reserva se ha venido recuperando, hay algunos factores, uno de esos es la recuperación del precio del petróleo y la otra son decisiones de política que se ha hecho sobre el tema de deuda. Aquí hay que aclarar, muchas personas ven como negativo el tema de la deuda, pero en una economía dolarizada como la que tenemos en el Ecuador, es importante ver que cuando los dólares dejan de entrar, producto de que no podemos exportar en los mismos niveles, tomar deuda también mejora los niveles de liquidez de la economía, siempre y cuando esa deuda sea bien invertida y bien direccionada, y el marco legal que tenemos en el Ecuador justamente lo que prohíbe es que operaciones de deuda se gasten en gasto corriente, es decir, se direccionan sobre todo para proyectos de inversión, de tal manera que esta deuda no solo mejora nuestra posición en lo que se refiere al sector externo, sino que también genera inversión y por ende trabajo y desarrollo en la economía ecuatoriana. Porque hay diferentes miradas en este tema de la deuda, inclusive algunos sectores de oposición que ya reiteran que en cuanto a la comparación del PIB, el 40% que determina la Constitución, no debe lugarse más allá del 40%, ya hemos superado esa cifra. El gobierno ha dicho que no se ha llegado todavía a esa cifra. Bueno, creo que es pública toda la información de lo que es tanto la deuda externa como la deuda interna y no supera los marcos legales establecidos en las diferentes normativas sobre el 40%. Ya depende, hay algunos analistas que tienen un cierto tipo de criterios, pero si uno revisa toda la información que es pública, de ninguna manera se supera el máximo establecido en la ley, que es del 40%. Actualmente la Reserva Internacional ronda por los 4.500 millones de dólares. Bueno, más o menos ese es un dato que va variando. Lo importante y que la ciudadanía debe saber es que esa reserva cubre al 100% todas las obligaciones que el sector financiero tiene en el Banco Central que son exigibles, porque ha habido algunos analistas que de una u otra manera han tratado de cuestionar la liquidez que tienen los depósitos de la banca privada en el Banco Central. Esos depósitos son 100% líquidos y exigibles en el Banco Central, es decir, la reserva se mantiene, se ha venido cuidando, ha venido recuperándose y sobre todo los depósitos de los bancos privados en el Banco Central son líquidos y disponibles. Porque también aquí hay algunas críticas en el sentido de la utilización de esos recursos para algunas acciones que determine el gobierno nacional. Bueno, el Banco Central dentro de su actividad, al ser un Banco Central en una economía dolarizada, también tiene dentro de sus objetivos impulsar el desarrollo tanto social como productivo de la economía ecuatoriana. Es así que, haciendo un análisis técnico del manejo de los excedentes de la liquidez, también puede hacer cierto tipo de inversiones que, primero, mejoran la rentabilidad del manejo de la reserva y, adicionalmente a eso, generan un desarrollo social y productivo de la economía ecuatoriana, siempre garantizando que los depósitos de la banca privada estén disponibles para que en cualquier momento la banca privada los pueda retirar. El excedente sobre ese tipo de depósitos, qué mejor que sean utilizados para el desarrollo social y productivo de nuestra economía, en lugar de que estén ahí sin que sean utilizados. Volvamos un poco al tema del comportamiento de la banca, sobre todo el sector financiero privado. Habíamos hablado de que ellos ofrecieron destinar 10.000 millones de dólares para diferentes tipos de crédito. ¿Esto en qué se ha traducido en concreto? ¿Cuántos recursos han ido? ¿Qué sectores se han visto beneficiados
y se agotó o no ese anuncio, ¿se podrá renovar con más recursos para los próximos meses? Bueno, como lo decíamos inicialmente, como Superintendencia de Bancos consideramos que los 10.000 millones que hizo el ofrecimiento a la banca privada son insuficientes dado los nuevos niveles de liquidez. Es decir, en el primer semestre se colocaron en volumen de crédito alrededor de 9.500 millones de dólares, es decir, 500 millones nuevos, únicamente volumen de crédito, es completamente insuficiente dado los nuevos niveles de liquidez que tiene la economía. La banca privada está en condiciones de superar mucho más allá de esos 10.000 millones de dólares. Si nosotros vemos qué es lo que ha sucedido en estos primeros meses, vemos como el crédito ha estado dirigido principalmente al crédito comercial, es decir, al crédito empresarial. ¿En qué segmentos de crédito no se ha visto un crecimiento y más bien todavía se mantienen tasas negativas? Es en el crédito de consumo y en el crédito de microempresa? Porque se habló mucho de eso, que iban esos recursos dedicados exclusivamente, no sé si exclusivamente o al menos mayoritariamente al consumo. Puntualmente, en los primeros 9 meses del año, hemos visto que el crédito ha estado direccionado al sector comercial y al sector empresarial. Donde no ha llegado el crédito a los mismos niveles es en el crédito a personas, tanto en la parte de consumo como en la parte de microcrédito. Un segmento que nunca ha dejado de crecer y que sigue permanentemente en los últimos años, aún en el año 2015, es el segmento de vivienda. El segmento de vivienda ha sido uno que no ha dejado, nunca se ha detenido, nunca ha decrecido y vemos cómo en el 2016 no ha sido la diferencia. Donde todavía falta llegar es en consumo y en microcrédito. ¿Por qué factores o a qué se debe que no se han entregado los recursos de consumo? ¿Qué tiene que ver acá la comunidad? ¿Ha solicitado o no los recursos o existe todavía muchas restricciones de parte de la banca? Bueno, el sector financiero privado en el año 2015, cuando tuvo que hacer ajustes en sus políticas de colocación de crédito para precautelar liquidez, lo que buscaba era entregar el crédito al lugar más seguro. Entonces, claro, ¿cuál es el lugar más seguro? El crédito corporativo, la empresa internacional que no tiene ningún problema a pagar, pero las condiciones han cambiado, la liquidez ha mejorado y este es el momento en que la banca privada nuevamente siga colocando el crédito a las personas. O sea, el crédito, un banco, su esencia per se es la intermediación financiera. ¿Qué es intermediar? Es captar recursos del público para prestar. Pero hay que prestar a todo el público, no es que uno saca el dinero de la familia solo para prestar a la empresa corporativa. Y cuando la misma familia viene a pedir el crédito, le dicen, no, ¿sabe qué? Su perfil de crédito no me parece y sigo prestando a otro nivel. Esa ha sido una medida que la banca ha tomado, que ha causado justamente un efecto sobre su nivel de rentabilidad, pero esos son los que tienen que cambiar esa perspectiva y nuevamente llegar al financiamiento a las personas a través del crédito de consumo, a través del crédito de microempresa, que también sirve para dinamizar la economía. Hablamos que hay que, entre todos los diferentes actores, públicos y privados, poner el hombro para sacar adelante la economía de este país. ¿Cómo impulsamos justamente de que esa economía se dé, que se traduzca en mayores ventas del sector comercial, siempre y cuando también existe el financiamiento para realizar ese tipo de ventas? Si se cierra el financiamiento a las personas, eso se va a ver reflejado en que los niveles de ventas no se van a incrementar en la economía. Ahora, la Superdebanco, siendo la entidad de control, el rector, el manejo de la economía con estos sectores, tiene que decir mucho en este sentido. Es decir, ustedes pueden solicitar, pedir, no sé si exigir a la banca la colocación de esos créditos para consumo, para que la mayor cantidad de población se vea beneficiada. Bueno, hemos venido trabajando con el sector financiero justamente retransmitiéndoles estas inquietudes de la necesidad que tiene la economía que los recursos líquidos que ahorita están en el sector financiero sean traspasados a través del crédito a los diferentes sectores. ¿Y qué han dicho? No es suficiente únicamente financiar a la gran empresa. Es necesario también financiar a la pequeña y mediana empresa que genera empleo y que genera desarrollo. El sector financiero un poco ha tenido prácticas de cuidar en exceso su liquidez dado el escenario externo del año 2015. Pero como hablábamos en la primera parte de la entrevista, ya el escenario ha cambiado. Vemos un proceso de reactivación de la economía, vemos cómo los indicadores han mejorado. Es así como la banca,
como un actor importante dentro del desarrollo de la economía ecuatoriana, también tiene que cambiar su manera de cómo ha venido desenvolviéndose en este año y nuevamente seguir inyectando los recursos que tanto necesita la economía, tanto a las personas como a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Será que están haciendo cálculos de lo que va a pasar en el tema electoral o a qué se debe esta posición? Bueno, y esa es una decisión que ellos los tienen que tomar. Nosotros como organismo de control lo que hacemos es retransmitirle la necesidad de que esos recursos líquidos que ahorita están en el sector financiero tienen que ser traspasados para la colocación de crédito. Sí, todos los ecuatorianos, porque no creo que ningún ecuatoriano esté en contra de que el país crezca. Ningún ecuatoriano debe estar en contra de que la economía de todos mejore. Y es de ahí como todos los actores públicos y privados tenemos que seguir poniendo el hombro para que este mejoramiento que hemos tenido en los últimos meses continúe y las condiciones de todos los ecuatorianos mejoren. Reiteremos en algunos indicadores cómo está la cartera vencida en el país. Bueno, como le explicaba, hemos visto un mejoramiento de lo que se refiere a la cartera, que pasó de junio, teníamos un indicador de mora del 4.31%. No podemos negar que ese indicador fue creciendo en los meses. Toda la información es pública en nuestra página web www.superbancos.gov.es, pero asimismo este mejoramiento de los indicadores de la economía se ha visto reflejado en una disminución del indicador de mora que el mes de septiembre cerró en 4.05%. Y no solo eso, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si esa mora no en algún momento no se puede recuperar? Adicionalmente a la recuperación de la tasa de mora, a la disminución en la tasa de mora, la ciudadanía debe saber que el nivel de cobertura, es decir, la provisión que tienen los bancos frente a una posibilidad de poder perder es del 170%. Es decir, toda la cartera que ahorita esté en riesgo en una institución financiera está provisionada cada dólar con 1.7 dólares. Es decir, el sistema financiero es cada vez más solvente, más seguro y, como hemos podido evidenciar, mucho más líquido. ¿Esto incluye la morosidad en el tema de las tarjetas de crédito? Incluye ya el 4.05% es del promedio total, tanto lo que es consumo empresarial. Adicionalmente, en crédito hemos visto también una disminución en casi la misma proporción de la que hemos visto en el total de la cartera. El crédito es del 40% del total del crédito colocado en el Ecuador es el segmento de crédito de consumo. Entonces, el cambio en el comportamiento, justamente la disminución de la mora en consumo, bajó también el promedio global de la mora del sistema. ¿Cómo está la liquidez de la banca? La liquidez ha mejorado, o sea, es indudable, como justamente revisamos de los números, solo en el mes de septiembre los depósitos aumentaron en 520 millones de dólares. Eso es justamente de resaltar y lo importante es que esa nueva liquidez que ahorita está en el sector financiero sea transmitido en nuevas operaciones de crédito. Las utilidades de la banca. Bueno, las utilidades, si bien es cierto, no están en los mismos niveles que han estado en años anteriores, actualmente podemos ver que al mes de septiembre la utilidad de la banca es de 152 millones de dólares. Es decir, tiene una rentabilidad superior al 6% sobre su nivel de la rentabilidad sobre patrimonio. ¿Puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. ¿Qué necesita hacer la banca para mejorar? No incrementar comisiones. Nosotros como Superintendencia de Bancos no creemos que la manera como la banca tiene que mejorar sus rentabilidades a través de subir las comisiones, porque eso es sacar el dinero de la gente para pasarle al propietario del banco. Esa no es la manera de mejorar la rentabilidad. ¿Cuál es la manera de mejorar la rentabilidad? Colocar nuevas operaciones de crédito. Es decir, si se deja solo de financiar a la gran empresa y se financia pequeñas y medianas empresas, estamos seguros que la rentabilidad del sector financiero va a mejorar. Aunque tener una utilidad de 152 millones de dólares no es malo para el sistema financiero después de todo el shock externo que tuvo la economía ecuatoriana. Y si hablamos de comparativos con años anteriores, las utilidades de la banca, ¿cómo están ahora? Bueno, la utilidad en el año anterior fue de 230 millones a septiembre. Actualmente es de 152 millones. Pero puntualmente, ¿por qué? Porque el monto de cartera que se ha colocado ha disminuido. Cuando la banca recupere los saldos de crédito colocado como teníamos en años anteriores, estamos seguros que vamos a poder ver nuevamente esos montos de utilidad en dólares. Pero como le digo, como porcentaje de rentabilidad, supera el 6% de la rentabilidad sobre patrimonio, que todavía es un negocio interesante posterior a justamente al shock externo que tuvo la economía ecuatoriana. ¿Se ha mejorado el tema de las comisiones de la banca en el sentido de que se han impuesto nuevas comisiones o nuevos o diferentes montos para que la banca cobre a los usuarios?
En lo que va de este año no se han modificado en ningún tipo las comisiones. Nosotros, como le decía hace un momento, como Superintendencia de Bancos, no consideramos que la utilidad del sector financiero debe venir del tema de las comisiones. El sector financiero está obligado a generar rentabilidad como por intermediación. Es decir, el dinero que capta el público lo coloca. En ese negocio es donde tiene que generarse la utilidad, no en el tema de las comisiones. Así que durante este año nosotros no hemos modificado para nada las comisiones que tiene la banca de la prestación de los servicios de la ciudadanía. ¿Pero ha habido presión de parte de la banca para modificarlos? Bueno, la banca siempre va a buscar que se incrementen las comisiones, justamente para poder cubrir esta disminución que ha tenido en su utilidad en el último año. Pero nuestra respuesta siempre ha sido, ¿quiere aumentar su rentabilidad? Es fácil, aumente el nivel de crédito. Cuando la banca aumente el nivel de crédito y nuevamente vuelva a colocar en los segmentos que debido a la disminución de la liquidez fueron desatendidos en el 2015, que ahora sí los puede volver a colocar, automáticamente vamos a ver cómo vuelve a recuperarse los niveles de rentabilidad. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Es el propio banco. Pero es posible que en estos últimos meses, ya estamos hablando del término del mes de octubre, noviembre, diciembre, son meses siempre complicados, es posible que las cosas cambien, que la banca tome otra decisión, que entregue más recursos, que esos recursos vayan al consumo más que a la gestión empresarial. Bueno, si nosotros vemos históricamente, diciembre siempre ha sido un buen mes. Es un mes en que existen justamente los sobresuelos, es un mes que la actividad comercial se dinamiza y esperamos que si la banca se prepara para colocar los recursos excedentes que tiene la liquidez en este último trimestre, cerraremos un año mejor de lo que todos creo que lo estamos esperando. La proyección del crecimiento para diciembre del año 2016, ¿cuál será? Bueno, esa proyección la tiene el Banco Central. Nosotros como Superintendencia de Bancos, viendo la evolución que hemos tenido en estos 9 meses, si seguimos con la misma tendencia, estamos seguros que desde el sector financiero podemos impulsar de manera más positiva las proyecciones que tiene el Banco Central. ¿Y la banca está dispuesta a tomar otras decisiones también? Bueno, la banca tiene que entrar en esto porque esa es su obligación. O sea, el negocio financiero es un negocio de intermediación. Si capta el recurso del público es para colocarlo en crédito. Entonces la banca no necesariamente es un tema de voluntad, es un tema de cuál es su obligación per se de ser una institución de intermediación financiera. Su obligación es colocar crédito. Y ese crédito, como les explicaba hace un momento, el crédito genera empleo y el crédito genera desarrollo. Todos los diferentes sectores de la economía estamos obligados en este momento de apoyar para que la economía en general mejore. Otros factores de la economía sin duda tienen que ver con el empleo, la inflación, el desempleo, que son otros indicadores importantes que veremos en el siguiente y último segmento, en la entrevista con el superintendente de bancos. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para.
Hablemos también del tema de empleo, desempleo, subempleo. El desempleo, sobre todo, algunos sectores de oposición al gobierno han reiterado en múltiples ocasiones que el desempleo se ha incrementado. ¿Qué ha sucedido con este factor determinante de la situación económica del país en los últimos meses? Bueno, la desaceleración que ha tenido la economía ecuatoriana, producto justamente de todos los efectos que hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista, ha tenido un resultado sobre el tema del empleo. La economía tiene muchos sectores, uno de esos es el sector real, una de las tasas que uno puede medir el desempeño del sector real es el tema del empleo. Cuando uno tiene justamente esos procesos de desaceleración, va a tener un efecto sobre el tema del empleo. Lo importante es ver qué es lo que se puede hacer para cambiar ese comportamiento. Y lo que hemos venido viendo, esta reactivación del nivel de economía, el crecimiento del último trimestre, el mejoramiento de la liquidez, el que cada vez exista más crédito, ¿qué va a generar? Que existan nuevos emprendimientos, que existan nuevos proyectos de inversión que van de la mano en generar nuevos niveles de empleo. Si bien es cierto, el empleo, como le decía, se ha visto afectado por la desaceleración económica del último tiempo, creemos que la reactivación que estamos viendo actualmente en la economía también va a tener un efecto positivo sobre los niveles de empleo. ¿Eso implica que el desempleo ha descendido en los últimos meses? Bueno, lo que vamos a ver en el cierre de este año es una disminución del empleo. Estamos seguros que justamente este crecimiento de la economía, el aumento de los niveles de crédito van a tener un aumento de los niveles de pleno empleo en el último trimestre. ¿Sigue siendo la tasa de desempleo en el Ecuador una de las más bajas de la región? Sigue siendo, ¿por qué? Porque las políticas que se han venido trabajando durante los últimos años han ayudado a que, a pesar del shock externo, la economía pueda adaptar y recibirlo de una mejor manera. Otro tipo de economías hubieran entrado en una crisis global de nuestra economía. La economía ecuatoriana no entró en una crisis. Usted no ve que el sector financiero haya entrado en crisis. El sector financiero sí, disminuyó su nivel de actividad, pero no entró en crisis. Otra economía, si no se hubieran tomado las medidas y sobre todo no hubiera estado preparada con las diferentes políticas que se han trabajado durante los últimos años, no hubiéramos podido enfrentar tan fuerte shock externo sin entrar en una profunda crisis. ¿Han existido ajustes? Sí. Ajustes necesarios, tanto desde la parte fiscal, una disminución del gasto, ajustes en el tema de la parte de inversión. Ha sido necesario la contratación de créditos para precautelar el sector externo, ha sido necesaria la implantación de medidas como salvaguardias, pero todas esas medidas lo que han buscado es evitar justamente que la economía ecuatoriana entre en crisis en un proceso en el cual hemos tenido que enfrentar condiciones completamente adversas. Esas condiciones adversas, además de las que mencionamos como son los shocks externos, hubo algunas circunstancias internas como el terremoto, por ejemplo, que según cálculos provocará pérdidas iniciales de 3.300 millones de dólares. Adicionalmente, el pago a la Oxy, el pago a Chevron. ¿Cómo la economía ecuatoriana, pese a estas circunstancias, ha podido comportarse adecuadamente? Mire, han habido factores internos y factores externos. Factores externos como el tema del terremoto. Es algo que nadie lo podía anticipar que iba a suceder. Pero a pesar del terremoto, la economía ecuatoriana ha podido mantener su nivel de reactivación. A pesar de tener ese golpe tan fuerte, no solo en la parte económica, sino también en la parte anímica, social. Es decir, cuántas personas se vieron afectadas a través del terremoto, la economía ecuatoriana no ha perdido esa capacidad de venirse reactivando en el tiempo. Tenemos otros efectos también desde la parte que ha tenido una presión, tanto en la parte fiscal como en la parte externa, que son los diferentes pagos que hemos tenido que hacer en la parte de Oxy y Chevron, que han obligado a que el Estado tenga que cubrir valores que no estaban dentro de su presupuesto. Pero también hay que tomar en cuenta factores internos, como lo que nos sucedió en el año anterior, en el año 2015, cuando gente malintencionada puso rumores de que iba a venir un feriado bancario, que venía un proceso de desdolarización. Eso también afecta a la economía ecuatoriana. En el mes de abril del año 2015, justamente sufrimos nosotros una fuerte y persistente y sistemático ataque sobre el tema de la confianza, hablando de que venía un proceso de desdolarización y un proceso de crisis bancaria. Entonces también hay crisis, hay factores externos y también hay factores internos de políticos que lastimosamente, de una manera irresponsable, buscan atacar los niveles de confianza para hacer daño a un gobierno, pero que no se dan cuenta el daño que le están haciendo a la economía y por ende a cada uno de los ecuatorianos. El gobierno ha tomado diferentes medidas para enfrentar justamente esta serie de
circunstancias internas y externas que estamos puntualizando y mencionando en este programa. Sin embargo, no ha tomado medidas de shock que usualmente tomaban otros gobiernos, como la elevación de los servicios públicos, los servicios básicos, la luz, el agua, la telefonía, el gas. ¿Por qué no ha tomado estas medidas el gobierno y qué hace pensar que podría tomar más adelante de acuerdo a las circunstancias o cómo vaya el comportamiento de la economía? Bueno, creo que la oportunidad de las medidas que se han venido tomando en el último tiempo han hecho de que actualmente la economía esté en un proceso de reactivación, lo cual ya no va a derivar a que se tenga que tomar medidas más fuertes al posterior. Si alguien le dice, no, es que el gobierno prepara nuevas medidas, ya estamos saliendo de los peores escenarios. Es decir, lo peor ya pasó. Bueno, creo que todos hablábamos de lo peor cuando bajó el precio del petróleo, bajó más en el primer trimestre, vino un terremoto, ya peor que eso, ya no sé qué más pueda venir. Y a pesar de todo eso, la economía ecuatoriana actualmente está en un proceso claro y evidente de reactivación. Y sobre todo, en todo este proceso, quien ha tenido que ayudar no es el más pobre. ¿Qué es lo que hubiera sucedido en otro momento? Se hubieran quitado subsidios, se hubiera subido el precio de los servicios básicos, etcétera, y lo único que se hubiera visto es afectar a la mayoría de la gente para poder enfrentar el shock externo. Las medidas que se han tomado, si bien es cierto, han tenido un impacto, pero ese impacto ha sido direccionado. El mismo ejemplo en el tema de las salvaguardias. No se buscó afectar a insumos de capital. Escucho gente que dice que la salvaguardia afecta a todo. No, si usted hace un análisis, la salvaguardia no tiene afectación justamente sobre insumos de capital. ¿Para qué? Para que no exista una afectación sobre el tema de la productividad. Han sido medidas necesarias y sobre todo que han tenido un direccionamiento buscando no afectar a la clase más baja, es decir, a la mayoría de los ecuatorianos. Y algunos sectores y actores políticos han reiterado también en que no ha sido suficiente las medidas de impacto fiscal que ha tomado el gobierno, que es necesario reducir mucho más el tamaño del Estado o reducir ciertas cuestiones que maneja como política pública. Bueno, no tengo el dato exacto del monto del ajuste fiscal, pero creo que ha sido el más considerable que se ha hecho en otros gobiernos que a nivel latinoamericano enfrentando el shock externo. El ajuste fiscal realmente ha sido importante y ese ajuste fiscal ha permitido, junto con las otras medidas, poder subsanar de mejor manera el shock externo. Puntualmente hay gente que de una manera busca confundir a la ciudadanía diciendo que la contratación o el ingreso a nuevas operaciones de crédito lo único que busca es cubrir déficits fiscales y no es así. ¿Por qué? Como le decía hace un momento, el marco legal en el Ecuador prohíbe que el ingreso corriente, el ingreso permanente cubra gasto corriente. Es decir, el crédito no puede gastar gasto corriente, no puede cubrir el gasto corriente. Entonces, no es de que la operación de crédito ha servido para cubrir las necesidades del fisco. Más bien el fisco ha hecho un ajuste y estos nuevos inyecciones de liquidez lo que ha ido es a proyectos de inversión, ha ido a empujar justamente el desarrollo económico y eso es lo que nosotros estamos viendo en el proceso de reactivación. Sin duda se evidencian algunas obras que el gobierno no las iba a continuar, pero que con estos nuevos comportamientos de la economía van a seguir, van a continuar y se evidencia un mayor movimiento en el tema económico. Bueno, si bien es cierto, en algún momento se pudo ver cómo no se podía continuar al mismo ritmo la continuación de cierto tipo de obras. ¿Por qué? Porque la liquidez que entraba no solo a la parte fiscal, sino globalmente a la economía, no nos permitía seguir al mismo ritmo. Eso se vio en cierto tipo a veces de retrasos en cubrir algunas obligaciones que tenía el gobierno central, pero que, como hemos visto en los últimos meses, se han venido poniendo al día y eso ha ayudado a que todo el ambiente dentro de la economía vaya mejorando. Un tema importante siempre será las previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional. Y en los últimos años el Fondo Monetario como que no ha acertado en cuanto a las previsiones de crecimiento y también de decrecimiento de la economía ecuatoriana, especialmente en esta última parte, en el último año donde evidenció un decrecimiento casi de 4 puntos frente al 0.17 que maneja el gobierno. Bueno, yo creo que ha quedado evidenciado que el Fondo Monetario no es infalible. Hizo una proyección completamente apocalíptica al inicio
¿Qué pasó en la mitad? Tuvimos un terremoto y el mismo fondo después hizo un ajuste de su previsión, mejorando la previsión. Entonces, ha quedado claro que no son infalibles, que sus proyecciones no son actualizadas, que sus proyecciones no tienen toda la información y ha quedado evidenciado. Por eso, ellos mismos tuvieron que hacer un ajuste. Cualquiera hubiera pensado que después de la proyección apocalíptica que hizo el Fondo Monetario, y de haber enfrentado el Ecuador el terremoto en la magnitud que tuvimos que enfrentar, la proyección del Fondo Monetario tuvo que haber sido más fuerte que la inicial. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mejoraron ellos mismos su proyección. Entonces, ¿qué mejor evidencia que ellos se equivocan? La historia lo ha demostrado y yo creo que cuando cerremos este año, todos vamos a darnos cuenta que una vez más el Fondo Monetario se equivocó. Estamos hablando de un crecimiento 1.7%, había dicho el 0,7%, y en ese tema hay que rectificar. Pero algunos actores insisten que ha habido un mal manejo económico de parte del gobierno. Bueno, yo creo que los resultados hablan por sí solos. Si ahora nosotros vemos una reactivación de la parte económica, después de sufrir todo lo que la economía ha tenido que sufrir, no podemos decir que ha habido un mal manejo económico. Las medidas han sido oportunas y necesarias para enfrentar cada uno de los eventos que la economía ha tenido que enfrentar. En la economía uno siempre puede decir yo hubiera hecho, yo hubiera dicho, yo hubiera decidido. A lo que nosotros nos podemos enfrentar es a lo que ahora podemos ver. Y ahora tenemos una reactivación de la economía. Y eso es resultado de haber tomado medidas oportunas y necesarias frente a cada uno de los diferentes eventos que hemos tenido que enfrentar. Hay un tema coyuntural que también ha afectado, sobre todo por los diferentes comentarios que se dan de personas vinculadas a las empresas de seguros en el Ecuador y con estos cambios que se están produciendo y que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y por el Ejecutivo. La Superintendencia de Bancos, ¿cómo mira estos cambios a este nivel? Bueno, nosotros consideramos en términos generales que el Estado no debe subsidiar ningún tipo de actividad privada para generar una utilidad. Es decir, si un afiliado está pagando en una aseguradora una prima por un servicio y lo brinda, toma ese servicio de la parte estatal, si no existe una compensación, lo que está existiendo ahí es un subsidio. Es decir, si usted paga una prima en su aseguradora de servicios privados y no lo ocupa, sino que va y ocupa la red pública de salud y no existe una compensación, el Estado está brindando un servicio por el cual usted está cobrando. Es decir, usted está generando una utilidad sobre un servicio que está dando el Estado. Eso puede interpretarse como un subsidio. Creemos que esos no deben existir subsidios y que el Estado dando un servicio, quien se beneficia y genera una utilidad es una empresa privada. Los montos en cómo se tiene que cubrir es un análisis técnico que tanto los asambleístas como los que proponen la ley deben determinar cómo realizar esa compensación. Pero yo creo que debe existir esa compensación. Es un tema de principio. Aunque hay anuncios apocalípticos también de esos sectores que prácticamente van a quebrar esas empresas. Bueno, hay que hacer ya un análisis técnico, numérico, para ver el tema del impacto y cómo tiene que ser el subsidio. Pero si vamos a un tema de analizar el principio, no puede existir un subsidio por parte del Estado. Porque si el Estado es el que está prestando el servicio y el que está cobrando y generando una utilidad es un privado, lo que está haciendo es un subsidio cruzado. ¿Cómo se compense? Ya hay que analizar y revisar los números, de tal manera de que garantice una operatividad y que se siga brindando ese servicio. Nadie está en contra de que cualquier ciudadano pueda tomar una decisión de si quiere aportar para tener un sistema de medicina prepagada. Nadie está en contra de ese servicio. Creo que es un servicio que debe continuar, porque al final uno de manera libre decide. Lo que no puede existir es un subsidio por parte del Estado para que la empresa privada gane la utilidad y quien preste el servicio es el Estado. Y cerremos con un tema que no es menor y tiene que ver con la restitución de los billetes dañados, que tiene que hacerse justamente ir al Banco Central o alguna otra entidad y cambiar los billetes que ya no sirven por nuevos billetes. Resulta que ahora uno va a un cajero automático, recibe los recursos y recibe los billetes dañados o billetes en malas condiciones. Es decir, cómo la banca está actuando en esta situación y cómo el ciudadano puede verse o no afectado por esta situación. Bueno, la banca siempre está obligado a recibir el billete siempre y cuando no esté completamente deteriorado. Y hay un proceso de sustitución de ese billete con el Banco Central. Lo que sí es de que ya venció el plazo para que la ciudadanía se pueda acercar a los diferentes bancos privados a sustituir los billetes completamente deteriorados o que
tiene ya un exceso de, uno dice, sintescos Claro. o que esté pegado, que realmente ya no se lo puede utilizar. Pero ese ciudadano todavía se puede acercar al Banco Central. El Banco Central está trabajando en sus oficinas a nivel nacional, receptando ese tipo de billetes. No hay ningún costo, uno simplemente se acerca y lo entrega. Pero, le digo, por ejemplo, si un billete de $5 está cortado en una esquina, usted tranquilamente se puede acercar al banco privado y lo puede depositar y el banco está obligado a recibirlo. Pero el banco está devolviendo esos billetes. Bueno, mientras no pierda el mayor parte del porcentaje del Ya. billete físico, todavía se puede transaccionar. Pero el ciudadano siempre tiene la facultad tanto de depositarlo o de canjearlo por un billete que esté completamente Eso no nuevo hay que o en alarmarse. buen estado. No hay que alarmarse. Lo que sí hay que estar claro es de que al nosotros no ser quienes imprimimos los billetes, si bien es cierto en el Ecuador nosotros tenemos un sistema de dolarización, nosotros no imprimimos los dólares. Los dólares los tenemos que traer y eso tiene un costo. Es decir, uno tiene que traer los dólares desde los Estados Unidos, traer en un avión, movilizarlos, no es que nosotros los podemos hacer. Entonces la ciudadanía sí tiene que tratar de, sobre todo, cuidar mucho más el manejo de los billetes porque hay un costo de reposición y es un costo alto que el Estado ecuatoriano tiene que enfrentar y sobre todo eso nosotros hemos venido trabajando ya más de un año en el fomento de medios alternativos de pago. Es decir, no tener la necesidad de todo tener que transaccionar con billetes. ¿Por qué? Porque el billete se deteriora, porque existen este tipo de problemas, porque hay un costo de traer el billete, hay un costo de reponer el billete. Es decir, la economía en general tiene tiene que absorber muchos costos por manejar billetes físicos. Actualmente, la tecnología, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, nos lleva y nos ha brindado nuevos mecanismos para poder transaccionar, medios alternativos de pago, como son tarjeta de crédito, como es tarjeta de débito, como es pagos a través del Internet, como es mecanismos como es dinero electrónico. Es decir, todos estos mecanismos, primero nos permiten transaccionar de una manera más ágil y más segura, sin tener que enfrentar estos problemas de que algún día usted vaya y le entregue un billete con mensajes de amor, un billete con recuerdos de alguien. Entonces yo creo que a nadie nos gusta tener que a veces tener ese tipo de circunstancias. ¿Y cómo lo podemos evitar? Justamente cada vez más transaccionando a través de los medios alternativos de pago o medios electrónicos. Habrá otro momento para hablar del dinero electrónico, que es una tarea importante que está realizando el gobierno en esta forma, justamente en estos nuevos mecanismos de pago, entre otras cosas. Por ahora se agotó el tiempo. Le agradezco mucho por su presencia. Yo le agradezco también a ustedes y a toda la ciudadanía. Gracias a ustedes también por su presencia y por mirar este programa, estimados amigos televidentes y oyentes también que nos escuchan y nos ven a través de los medios masivos. Hemos dialogado con el superintendente de bancos, Cristian Cruz. Hemos hablado de diferentes temas y que tiene que ver justamente con el crecimiento de la economía en momentos en que la economía nacional atravesaba dificultades económicas bastante grandes. Y las proyecciones, lo que va a suceder en los próximos meses y el próximo año, que será un año electoral y un año fundamental para el futuro del país. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.